El día de hoy tenemos el Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículos del 16 al 23. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante los gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio delante de mí, de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras, pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy el Evangelio nos presenta una situación complicada que podemos vivir en nuestra vida. Sin embargo, creo que lo que pudiéramos destacar es la valentía con la que tenemos que afrontar las dificultades. En esta ocasión son dificultades distintas. En esta ocasión no solamente es las dificultades que nos encontramos en el día a día, sino la dificultad de pensar y actuar diferente al mundo. Cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Miren, al inicio dice, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Somos enviados en medio de lobos. Si nos portamos como ovejas, seguimos un pastor. Los lobos son diferentes a las ovejas. Entonces vamos en medio de aquellos que son diferentes a nosotros. Sean astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. La astucia es algo que nos debe de caracterizar a la hora de vivir en medio del mundo en el que estamos sumergidos. Sí, porque ese mundo donde hay muchos lobos, porque los lobos van a buscar aprovecharse de las ovejas, van a buscar aprovecharse de nosotros. Y ahí nosotros tenemos que ser astutos. Y no porque seamos mensos o porque no sepamos cómo resolver las cosas o porque no sepamos cómo vivir en medio del mundo queriendo ser distintos. El mundo exige hoy que todos peleemos por sobresalir. Se nos enseña a ser competitivos, no a trabajar en equipo. Y parece que vivimos en la selva, en la ley del más fuerte. Ahí, en medio de eso, nosotros tenemos que aprender a ser astutos. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Cristo les está advirtiendo que por causa de Jesús, por causa de pensar diferente, van a ser maltratados, van a ser humillados. Cuando hemos querido vivir diferente a los demás, ¿qué ha sucedido? Que muchas veces se reciben críticas. Cuando tratas de hacer el bien, te van a criticar. Cuando tratas de ayudar a alguien más, vas a ser criticado. Y así podrán dar testimonio delante de ellos, de mí delante de ellos y de los paganos. Se trata de dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo la ha transformado, de lo que ha cambiado en mí, de lo diferente que soy, de aquellas cosas que he dejado de hacer y que simplemente ahora quiero que sean diferentes. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Y aquí viene algo interesante. ¿Qué es lo que nos va a dar Dios para que nosotros podamos expresarnos, para que nosotros podamos actuar, tener ese valor? Pues no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes.
El Espíritu del Padre es el que va a hablar por nosotros. El Espíritu es el que nos va a dar la sabiduría y las palabras. El Espíritu es el que va a actuar en favor nuestro. Los hermanos entregarán la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Aquel que se mantenga con sus convicciones se salvará, porque eso va a suceder cuando llegue el momento de enfrentarse unos contra otros. Porque el mundo nos pone a pelear. Piensas diferente a mí, no cabes aquí. Actúas diferente a mí, no cabes. Si no vas a hacer lo que nosotros, no eres parte de nuestra familia. Y ejemplos de eso podemos encontrar muchos. Ahí conocí a un seminarista que en su casa lo rechazaron simplemente porque se fue al seminario y decían que era homosexual porque no se iba a casar. Todo el mundo, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Insisto con esta frase: cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Tenemos que aprender a vivir como pensamos, tenemos que aprender a actuar como tenemos nuestras convicciones. Creo en Cristo, actúa como un hijo de Dios. Creo en Cristo, actúa con toda la caridad del mundo. ¿Crees en Cristo? Da testimonio. ¿Crees en Cristo? Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Sea astuto como serpiente, pero sencillo como paloma. Aprendamos a vivir honestamente, aprendamos a vivir en la verdad. Y el Señor estará siempre con nosotros. El Señor nunca nos abandonará. Por eso, el Evangelio del día de hoy nos invita a que podamos vivir con valentía, con mucho amor, siempre esforzándonos y aceptando los retos que la vida nos pone. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.